Espectro FM presenta la entrevista con Víctor Hugo Arteaga. Lourdes Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Sabemos que te han involucrado en el caso de Lozoya, en el caso de parece ciencia ficción, como los reporteros de repente cómo estás siguiendo la noticia. Te has dedicado a investigar, te has dedicado a escudriñar todo el caso de Lozoya, y hoy parece que todo lo que se ha trabajado en temas judiciales está a punto de derrumbarse. ¿Cómo te sientes tú con esto? El primer día que me enteré, que era un domingo previo a que se filtrara la información en el periódico Reforma, un amigo me escribió y me dijo: solo para tus ojos, mañana era domingo en la noche, mañana el Reforma saca que por 10 millones Lozoya está negociando su liberación y va a salir libre. No lo creí y me quedé no tranquila, lo que le sigue. O sea, me dormí con una paz de saber que no hay manera de liberarlo, ¿no? De que las imputaciones, que las acusaciones, que todo está probado, que no había manera que este criminal confeso pudiera salir de la cárcel. Sin embargo, al día siguiente, lunes, que sale la noticia, y cuando me despierto y veo mi celular, pues nuevamente volví a tener miedo, volví a tener angustias, ansiedades, tristeza, una frustración más allá de lo que alguna vez como ser humano pude haber pensado. ¿Cómo es posible que estemos viendo y viviendo esto los mexicanos? Y lo único que pude pensar es la foto que yo saqué cuando él estaba cenando en el Hunan, que hizo evidente el pacto que había entre la Fiscalía y Emilio Lozoya. Lo único que hizo fue dejar en pausa ese pacto. ¿Cómo puedes entender, cómo puedes explicar que 5 meses después estén diciendo que por 10 millones de dólares lo van a dejar salir? Es decir, por el guante con el que Odebrecht lo compra, es lo único que regresa. Y no rezarse un solo peso del daño, pero no nada más es eso. Como bien dices, te vuelves Ministerio Público, te vuelves investigadora, además de periodista y demás. Ya de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, el artículo 168 dice, o 186 dice claramente que los delitos con los que se está imputando a Lozoya no pueden resarcir el daño de esta manera. Y el daño que Lozoya le hizo a Pemex, al erario de México, es irreparable. ¿Cómo? Pero déjame decirte, que el presidente esté de acuerdo, o que el presidente en un momento dado dijo 10 millones es muy poquito, pero ¿qué? Si te das 100 millones entonces ya puede salir. No, el presidente fue el que dijo que el petróleo es sagrado, no, el presidente es el que ha dicho y está haciéndolo, que cueste lo que cueste, iba a levantar Pemex piedra por piedra y va a permitir que no fueron los neoliberales, fue Emilio Lozoya el que acabó con Petróleos Mexicanos, salga nada más regresando el guante que le dio Odebrecht y nos olvidamos de todo. O sea, entonces vamos a pasar de tener un ícono de la corrupción de Enrique Peña Nieto a un ícono de la impunidad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gobierno que te prometió, y presidente y candidato que te prometieron, se iba a acabar la corrupción, se iba a acabar la impunidad y se iban a barrer las escaleras de arriba para abajo. La Fiscalía lo ha tratado entre algodones desde que lo trajeron, bueno, desde que lo apresaron en España, ¿no? Las condiciones en las que vivía eran impresionantes, también estaba bien. Desde que venía de España se dice que ya venía con un acuerdo para que pasara lo que sucedió, que aterrizando llegara a un hospital y ahí pasara sus primeros días en lo que le acomodaban todo esto. ¿Qué te dicen toda esta serie de hechos? No son supuestos, sino ¿qué te dice toda esta serie de hechos de que vino cuando quiso, vino como quiso, entró a la cárcel cuando quiso, se salió cuando quiso, salió a cenar cuando quiso y no se volvió a encerrar nunca? Entonces, ¿qué te dicen toda esta serie de hechos? Son hechos, ¿no? Sí, aquí no estamos inventando. Hay hechos, son facts que ahí están claramente. Nosotros no estamos suponiendo nada que el periodismo no te enseñe. Y hecho número 1, como bien dices,
Obviamente a la gente se le ha olvidado. ¿Por qué? Porque esto empezó un 19 de agosto del 2020. La gente ha tenido pandemia, la gente ha tenido un problema de inseguridad como nunca antes, la gente está teniendo un problema económico como nunca antes. Entonces Lozoya es el menor de sus problemas. Sin embargo, Lozoya para el país, para el erario, es el mayor de sus problemas. Y déjame decirte, primer hecho, no que estamos en un gobierno de la 4T que es una austeridad republicana. ¿Por qué le mandaste un avión? ¿Por qué no lo mandaste de regreso en avión? ¿Vuelo comercial? En un vuelo comercial, en turista, custodiado, con esposas, como se merecía, porque es un criminal confeso, estamos de acuerdo. ¿Por qué no pasó eso? No, le mandamos un avión. ¿Por qué a la prensa sí nos mandan al reclusorio después de un numerito que nos avientan de que iba para allá y lo volaron? Lo volaron en un avión de la policía del aeropuerto al hospital. ¿Por qué? Porque venía malito, traía anemia y un poquito de gastritis y de reflujo. Eso te habla, ¿no?, de que la justicia es selectiva. Eso te habla de que hay un pacto adentro antes que otra cosa. Las audiencias hoy en día ya son públicas con el nuevo sistema judicial que tenemos. El juez, cuando van a pedir qué medida cautelar le iban a dar, dice la fiscalía, pido, por favor, el brazalete. Y le dice el juez con los ojos desorbitados, oye, pero se te acaba de escapar. O sea, el juez obviamente no puede decir eso, pero cuando le ves los ojos, le ves la mirada, dice, ¿no vas a pedir la prisión preventiva? No, con brazalete está perfecto. Y así durante mucho tiempo, más de un año, vivimos con que Emilio Lozoya hacía su vida, seguía bebiendo de buenos vinos, seguía teniendo... No, seguía siendo un mi rey, como lo fue en los tiempos de Peña Nieto, pero ahora en la 4T y protegido por la 4T. Entonces yo decía, eso no puede ser. Y yo en el Inter, desde que sale mi nombre en la filtración de la denuncia... Vamos a ese momento porque es un momento importantísimo que quizá no lo hemos dimensionado. Uno como periodista lo único que tiene es su nombre. Chiquito o grande, pero es nuestro, ¿no? Y es lo único que tenemos, es nuestro capital, nuestro principal activo. Cuando sale esa filtración, yo creo que es una campaña, así lo califico yo. Cuando sale esa publicación, ¿dónde lo lees? ¿Dónde estabas? ¿Y qué sientes al leer eso? Me estaba cambiando de casa, ese día me estaba cambiando de casa. Una amiga 2 días antes, esto fue un miércoles, el lunes me habla y me dice, oye, ¿sí sabes que nuestros teléfonos están intervenidos? Sí, es que te tengo que alertar de algo. ¿Sabes qué? Estoy entre cajas, me cambio de casa, no tengo tiempo, y no le di mayor importancia. Como te dije, así como ese domingo, igualito. Llegué en la noche ese día después de trabajar, regresaba de Televisión Azteca, en esos entonces iba los lunes, no los martes. Me acosté en la cama y dije... ¿Qué tengo? ¿Dinero no tengo? ¿Casas no tengo? ¿Qué? Me dormí, el que nada debe, nada teme. Trabajé el martes y el miércoles me estoy cambiando de casa, viene esta amiga y me dice, vengo a advertirte que vienes en la denuncia de Emilio Lozoya. Y no sentía miedo todavía. Dice que Luis Videgaray le dijo que cuando llegaran las maletas de dinero de Odebrecht te compraban una bolsa. Pues eso es mentira. Y que tú pediste la colegiatura de tu hija. Eso es mentira. Me dijo, Lourdes, es que no estás entendiendo. Vienes en la denuncia. Ahí sí sentí que la Virgen me hablaba al oído. Empecé a sudar. Sientes un escalofrío en el cuerpo nunca antes visto. ¿Cuántos años tienes en tu carrera? Empecé en 1997. ¿Cuántas denuncias tenías hasta ese momento? Bayo me denunció por eso, le gané. Okay. El primero en denunciarme fue Napoleón Gómez Urrutia en el Reforma, y el Reforma le dijo, en el momento que traigas a todo el sindicato minero a declarar, pues prosigue porque nos denunciaron a todos, Reforma, Norte y demás. Pues, nunca había tenido un problema de estos. Yo no sabía de qué estaba hablando. Yo siempre he dicho, y creo que cuando hablo de la profesión que ejerzo, que es la misma que tú ejerces, es un privilegio, es una pasión, es el mejor trabajo que uno puede tener, es un oficio que es de 24 horas, que lo quieres que querer, que
tú levantas la mano en domingo, no importa si sea Domingo Santo, domingo de 24 de diciembre. Es apasionante ser parte de la historia, ¿estamos de acuerdo? La prensa no estamos para aplaudirle, como en un momento se quejó Peña Nieto, es que la prensa no me aplaude. La prensa no está para aplaudir, la prensa está para señalar lo bueno y lo malo que está pasando en el país, en el estado, en la colonia, ¿no? En la calle. Eso es lo que nosotros hacemos y siempre se tiene que hacer con un respeto, con ser totalmente rigurosos y que es tener los pelos de la burra, diría mi abuela, en la mano. Y yo eso siempre hice. No podía entender de lo que me estaban acusando. Y cuando me dijeron, pero es que vienes. Y cuando de repente me dicen en mi casa con la gente que me estaba cambiando, ya es trending topic. ¿Yo? ¿De qué? Es que es Lady Chanel. ¿Cómo que soy Lady? ¿De qué me estás hablando? Y Sofacto salía a Twitter temblando con un miedo que no te puedo describir. Un enojo, pero además una frustración de decir, eso es mentira, eso nunca sucedió, lo voy a demandar y voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Hoy en día estamos hablando del 21 de abril, ¿estamos de acuerdo? Del 2022. Casi 2 años. No he podido obtener la justicia con un papel. Esto es un viacrucis. Hoy entiendo a toda la gente que dice que es víctima de un robo, que es víctima de un asalto, que es víctima de tantas... ¿Cómo te revictimizan? Pero además conmigo se ensañaron. Fui la única mujer de 17 hombres, o sea, éramos 17, 16 hombres, la única mujer, la única periodista, la única que hiciste discriminación, a la única que le hiciste... campaña. Todo a mí. Por una bolsa, todos por miles de millones, y yo por una bolsa, yo la única mujer, yo prensa. Entonces, en mí conjuntaste todos los odios, las filias y las fobias se concentraron en mi persona. La prensa, si no habla bien de un gobierno, somos de los otros, somos unos corruptos, ¿no? Las mujeres, pues en este gobierno nos ha invisibilizado completamente. Las mujeres por una bolsa, pero no nada más es Lourdes mujer, es Lourdes prensa. La prensa valemos tan poco que por una bolsa nos podemos vender. No, señores, tenemos diferentes niveles de periodistas. No todos tenemos lo que tú tienes y yo tengo, y muchos tenemos. Hay unos nuevos periodistas, pseudo periodistas, que van a las mañaneras y que sí se arrastran. Yo no, y no me dejé, y no me he dejado. Sin embargo, la Fiscalía sí trata con algodones al señor Lozoya, y a mí durante 7 peticiones me negó la denuncia para poderme defender de la demanda de daño moral que le hice. Y cuando me la dio a la 8ª ocasión, me la dio testada. Y mi juez, en el mismo tribunal de la Ciudad de México, en donde le fabricaron los delitos a la señora Alejandra Cuevas, ahí mi juez pasó de decir, con que tenga tus hojas estoy hecho. Y luego me dijo, no, necesito toda la denuncia completa, porque es que si no, no voy a tener contexto. Perdóname, ¿tú antes de las mentiras de Emilio habías oído que me dijeran Lady Chanel? Jamás. Eso es más que suficiente para decir, me hiciste un daño moral. Perdí un trabajo en Radiópolis. Me corrieron en ese momento por las mentiras de este señor. Este señor y sus abogados me quieren llevar a la esquina a decir, es que él está en todo su derecho de decir lo que quiera. Y fue una declaración en corto, yo no la filtré. No importa quién la filtró, tú mentiste. La falsedad en declaraciones ante una autoridad es un delito. Y ahorita sigo luchando por conseguir la justicia en los medios civiles, pero ya también metí otra demanda más por falsedad en declaraciones, porque ya la Fiscalía dijo, el único que se benefició del dinero de Odebrecht fue Emilio Lozoya y su familia. Pues ahí está mi denuncia. La Fiscalía, pues todavía en 3 semanas que se cumplen el lunes, todavía no ha tenido tiempo para llamarme a ratificarla. En un momento regresamos.
este proyecto de emprendimiento que nace con la inquietud de visibilizar a los jóvenes emprendedores y darles cabida en este tipo de encuentros en pro del beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas. No dejen de soñar, no dejen de luchar porque estos sueños se coronen, porque estos sueños se cristalicen, porque estos sueños se concreten. No hay nada que no podamos hacer, todo lo podemos lograr. Lo que sueñen, lo que aspiren, lo van a lograr. Estamos de vuelta en la entrevista con Víctor Hugo Arteaga. A partir de que ves tu nombre en una publicación donde te mencionan que te regalaron una bolsa, que les pediste la colegiatura de tu hija, ¿no? Hija. En ese momento, ¿cómo empiezas tú a querer decir, me voy a defender? Y antes de eso, ¿tú tuviste alguna relación de fuente periodista con Emilio Lozoya, con Luis Videgaray? ¿Asististe a comidas con ellos? Porque nosotros periodistas comemos con todas las fuentes. El gobierno de Peña nunca me quiso porque fue un gobierno, fui una periodista que nunca fui, y como vuelvo a repetir, la prensa no es que seamos a favor o en contra, la prensa somos lo que somos. Claro. Y Peña no me quería mucho porque cuando decide casarse, siendo gobernador todavía, pues él declaró que no había utilizado medios públicos para casarse, que nada del erario sacó. Y le dices, oye, cerraste la calle es pública, cerraste la catedral es pública, trajiste a los invitados en camiones, a todos los trabajadores de Casa Toluca los acuartelaste. Eso no es usar el erario para casarte, ¿eh? Y desde ahí pues ya no me empezaron a querer tanto, ¿verdad? Y entonces, yo iba publicando y yo iba sacando mis cosas y nunca fui una prensa ni a favor ni en contra, simplemente señalaba lo que veías. Con Emilio Lozoya varias veces estuvo muy enojado conmigo por las publicaciones que le hice. La primera se llamó El Dueto Maravilla, que eran Froilán Gracia y Enrique Sautrey. Hoy nadie habla de ellos. Hoy hablan de Lourdes Mendoza, que recibió una bolsa, lo cual ya probé que es una difamación y que es mentira. Pero de Froilán, don Froilán, que venía de la Embajada de México en Washington de ver temas de agricultura, y era el segundo de a bordo de Pemex. Y a Enrique Sautrey le creaste Procura, ¿no? Era la entidad para comprar todos los insumos de Pemex. ¿Dónde están? No en ese sexenio, o sea, durante esa dirección de Lozoya, déjame decírtelo. En 4 años duplicaron la deuda de Petróleos Mexicanos a $106,000 millones. Y dijeras, bueno, lo que pasa es que tenía un porqué. Incrementaron la producción petrolera como nunca antes en la vida. No es cierto. Al cierre del gobierno de Peña, nunca antes había habido un director que tuviera tan baja productividad, tan baja extracción de barriles de petróleo, que es a lo que se dedicaba a Pemex. ¿Qué hizo con ese dinero? Nunca antes habías tenido una deuda con proveedores tan grande como la que se tenía con él. Ya no es un chisme que cobraban por citas, Tampoco es un chisme que decían, ¿quieres cobrar lo que te debo? Me tienes que dar un moche. Ellos desaparecieron, todo eso ha desaparecido. Hoy te dicen, va a salir porque va a resarcir el daño con 10 millones, repito, eso es nada más el guante que le dio Odebrecht. Tú estuviste en ese escándalo fue a nivel mundial. Un presidente en América Latina se suicidó. Mid y José Antonio González Anaya, Mid como secretario de Hacienda y González Anaya como director de Pemex, abrieron una carpeta de investigación en contra de Lozoya por el tema de Odebrecht. La gente de Odebrecht declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y dijeron, sí, nosotros sobornamos a Lozoya. ¿Y está en todas las actas y en todas las carpetas de investigación en Brasil? Y luego,
Ahora lo vamos a dejar salir y se nos va a olvidar que compró agronitrogenados a sobreprecio, que era una planta chatarra que nos costó más o menos $700 millones, que el día 1 que estuvo en Pemex le quitó la inmunidad soberana a Petróleos Mexicanos con un convenio modificatorio con Braskem Midesa, que casualmente, ¿verdad?, que son filiales de Odebrecht. Y el señor es un niño héroe. Acabamos de tener la discusión de la reforma eléctrica porque venía a sustituir la reforma energética que había sido con cochupos. Yo no he visto una prueba de que esa reforma era con cochupos. Emilio Lozoya dijo que traía a 17 personas, incluida yo. Yo no he visto una prueba. La única prueba que he visto es las que yo he dado de que lo que él dijo de mí es mentira y que me difamó. Y que soy la que está luchando contra la Fiscalía y contra el Tribunal de la Ciudad de México para poder obtener justicia. ¿En qué país se ha visto esto? A partir de tu caso, ¿cómo queda la prensa? Porque en materia de seguridad estamos completamente en el hoyo, los periodistas. A partir de seguridad, pero a partir de estos tratamientos que nos pueden dar a los periodistas en un régimen, porque no estamos en un sistema, estamos en un régimen ya. ¿Qué nos espera en ese sentido a los periodistas? No sé si viste el informe que realizó Artículo 19 hace 2 semanas, cuando mucho, se llama Negación, y lo que te dicen claramente es que nunca antes la prensa había estado tan acosada como hoy está siendo en este gobierno. Que más o menos el 60% de las agresiones que la prensa recibimos, las recibimos de las autoridades, de los 3 niveles de gobierno, ¿eh? Sí, una de cada 2 acusaciones son producto de... Pero no son nada más acusaciones, o es nada más agresiones. Si a ti, o sea, es muy fácil, ve a Sergio Aguayo, que a nosotros nos denuncien o vayan a los tribunales y digan, él me hizo un daño moral, tienes a toda la fuerza del Estado en contra tuya. Hoy fue al revés, un criminal confeso se fue en contra mía. Yo me estoy defendiendo, yo tengo las pruebas irrefutables. ¿Y quién crees que tiene la fuerza del Estado en contra? ¿El criminal o yo? Yo. ¿A quién revictimizas? ¿A él o a mí? A mí. Es irreal. Viendo cómo sacarlo. Están viendo cómo sacarlo. Y yo sigo luchando por obtener justicia. Decía Arturo Ángel en su crónica de la última audiencia, o penúltima, en donde le dicen, pues te vas a quedar todavía un ratito más, su papá. La mamá, y lo que decía Arturo Ángel, aunque no ya escuchábamos, pues el lenguaje corporal habla por sí mismo, y decía que le decía, mijito, ya aguanta, ya va a pasar. No, señora, usted debió de haber educado a su hijo a no robar, a no mentir, como dice el presidente. La familia es lo más importante. Yo tengo una familia, mi hija es mi familia. Y yo sí le estoy enseñando a mi hija el valor de la dignidad, el valor de tener valores, principios y valores que no se cambian, que no están a negociación. Pero cuesta mucho trabajo. Te da miedo, te da muchísimo miedo. ¿Me voy a callar? No me voy a callar, porque si no, ¿qué ejemplo le voy a estar dando a mi hija? Y te voy a decir algo más. Yo no tengo a dónde irme. Yo no puedo cerrar mi casa y decir, ay, me voy a vivir a Miami. No es cierto. ¿No? O a España, ¿no? O a España, o me van a dar un consulado, o me van a dar una embajada. No, nosotros somos ahora supuestamente los malos. Yo sí quiero dejarle un mejor país a mi hija, y por lo menos estoy sembrando esa semilla en lo que a mí me toca. La gente lo que tiene que entender es que en tanto tengamos prensa libre, tenemos un mejor país, mejor democracia. Sin prensa libre no hay democracia, hay tiranías. Es el garante de la democracia, la prensa. Y este gobierno le está pasando por encima. Y vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dice Artículo 19. ¿Temes por tu vida en algún momento? Sí, sin duda. A ver, tú no temerías cuando... Para Emilio Lozoya y su familia, yo lo metí a la cárcel. Yo no lo metí a la cárcel. Yo fui a sacar una foto. Fui a evidenciar el trato de mi rey que le estaba dando la Fiscalía y la 4T. Eso fui a hacer en medio de defenderme porque no me están dejando tener justicia. Quisiste exponer la realidad. Fue el clamor, fue el enojo, la indignación mexicana quien lo mete a la cárcel. Es la primera vez que tienes un caso de una foto que sale en redes, que la toma así un periodista, sí, esa sí fui yo,
De ahí se vuelve un clamor popular, una indignación total que hace que la 4T tiene que cambiar la narrativa, pero ojo, no lo meten a la cárcel luego, ¿eh? No, se toman su tiempo y la destruyen. Exacto, pero no pudo probar una más, no pudo dar una prueba de ninguno de sus dichos. ¿Te acuerdas tú cuando Javier Cuello Trejo le renuncia, lo cambian? Él le dice a Gómez Leiva, es que en este país para acusar hay que probar. Y este señor no tiene pruebas. Y mira cuánto tiempo llevamos sin pruebas, pero el señor ya va a salir. O sea, ya lo único que nos falta es que Emilio Lozoya salga. Si Emilio Lozoya sale, a la 4T se le va a acabar su discurso de que para ellos es primero la cero corrupción, el que no haya impunidad. ¿Con qué cara nos van a venir a decir algo? Que resarció el daño. Si es irreparable lo que hizo este señor dentro de Petróleos Mexicanos. Claro, la gente de a pie, yo también soy de a pie, nada más que trabajo como prensa, nos debe de importar esto. En un momento regresamos. Este proyecto de emprendimiento que nace con la inquietud de visibilizar a los jóvenes emprendedores y darles cabida en este tipo de encuentros en pro del beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas. No dejen de soñar, no dejen de luchar porque estos sueños se coronen, porque estos sueños se cristalicen, porque estos sueños se concreten. No hay nada que no podamos hacer. Todo lo podemos lograr. Lo que sueñen, lo que aspiren, lo van a lograr. Estamos de vuelta en la entrevista con Víctor Hugo Arteaga. Pero ¿cómo te estás cuidando? ¿La empresa te apoya? ¿Te ha puesto seguridad? No, todos los medios en donde estoy han estado atrás de mí, salvo Radiopolis, que me corrió de inmediato. Todos los demás te dicen, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y yo a todo el mundo le digo... Exacto, y yo a todo el mundo le digo, yo no tengo dinero para pagar seguridad, no lo tengo. Y también les digo, así dijo Lourdes Maldonado. ¿Y dónde está hoy Lourdes Maldonado? ¿Dónde están 150? Nunca habías tenido tantos periodistas muertos como en este sexenio. ¿Dónde están? Y todo el mundo te dice, no, hombre, hay miles de ojos atrás de ti, hay miles de personas que te queremos y te cuidamos. Cuando vas al súper no traes guardias, ¿no? Pues no tengo el dinero, yo vivo de mis impuestos. Otro tema bien importante que se acaba y que te habla exacto de lo que tú dices. ¿Por qué es esta justicia selectiva? Por un lado, déjame decírtelo de esta manera. Por un lado tienes al Bronco en la cárcel,
Yo no estoy defendiendo al Bronco, nada más estamos poniendo los hechos. Claro. ¿Por qué? Porque agarró dinero para su campaña, ¿estamos de acuerdo? Por otro lado, ¿no hizo lo mismo Delfina, la secretaria de Educación? ¿Y qué le pasó a Delfina? Nada. ¿Secretaria de Educación? Sigue siendo. Que si se va es porque quiere ser gobernadora, pero no le pasó nada. Tienes por otro lado el caso de Emilio Lozoya, un criminal confeso, y tienes el caso de Rosario Robles. El caso de Rosario está acusada no de robarse el dinero, de omisión. Omisión. Se presentó 2 veces, huyó. A esta le falsificaron una licencia, ya lo demostró, y sigue en la cárcel. No ha podido salir. ¿Y este señor? ¿Cuáles son estos tratos? ¿Por qué la fiscalía a Emilio lo trata con algodones y a mí me niega mi derecho humano a poderme defender? Allí, a mí no me digas que eso no te habla de que hay un pacto adentro, que hay un pacto atrás. Pero ese pacto viene desde arriba. Yo no entiendo una fiscalía. La fiscalía es autónoma, es que es lo que no estás entendiendo. Yo no entiendo esa fiscalía autónoma, ¿no? Porque en el papel sucede otra cosa. No nada más en el papel, en los hechos. Déjame decirte, la denuncia se filtra el 19. Puedo tener malos días, pero si no fue el 18, fue el mismo 19 que el presidente en la mañanera dice, ya trajimos a Lozoya. Por favor, deberíamos de leer toda esa denuncia. ¿Y qué crees? Se filtró. Al otro día. Y todos la leímos, ¿no? Te estaba dando una orden al fiscal. Pero ¿por qué se les va a acabar el discurso? ¿O qué? ¿Vale más el dinero que necesitan ahorita porque hay elecciones, porque dicen piensa mal y acertarás? Pues ya lo único que falta ver hoy es que salga. O sea, Ancira no firmó por 200 millones y Lozoya va a dar 10 millones que están en su cuenta y que lo tienen documentado y la fiscalía ya lo acusó de que solo él y su familia. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A que la prensa somos el enemigo? Y ya, ojo, ya no es el crimen organizado nuestro mayor enemigo, son las autoridades. Estamos en una narcopolítica. El cártel de Sinaloa. A ver, ¿tú cómo ves al presidente de la República en su comunicación con los grupos delincuenciales? Besos y abrazos. Abrazos y no balazos. ¿Y a nosotros? Con todo el poder. De mí se expresó 3 veces y dijo que yo era la anécdota de la denuncia. Ya ven esta periodista que pide bolsas. No, señor presidente, yo no pedí ninguna bolsa y ya lo probé. La tienda ni existía. ¿Quieres una disculpa pública por eso? Yo estoy pidiendo, ya llegué también con Pedro Vaca, que es el relator de Derechos Humanos de la OEA, y eso fue en noviembre, diciembre del 2020. Me decía, estamos muy preocupados por lo que está pasando con la libertad de expresión en México. Vamos a estar atrás de ti. Artículo 19 no me ha soltado medio segundo la mano. Sin embargo, pues, los que vivimos aquí somos nosotros, los que trabajamos aquí somos nosotros. Y además me gusta, es mi pasión, mi trabajo, y creo que lo hago muy bien. ¿Por qué Emilio Lozoya estaba tan enojado? ¿Por qué no me demandó en su momento? Siempre tienes el derecho de réplica, siempre tienes el de demanda. ¿Por qué hacer lo que hizo de esta manera y por qué la 4-3 jugarle de esta manera a un criminal confeso como Emilio Lozoya? Todo lo que dice la 4T es lo que representa Emilio Lozoya y no lo digo yo. Es lo que la sociedad lo sabemos y se ha documentado. No usaba los aviones de Pemex, no usaba el helicóptero, no agarraba las botellas de vino de Petróleos Mexicanos o las compraba con cargo al erario. No se tardó Luis Videgaray 1 año en correrlo. Se la volaron. En lugar de nuevamente ampliar la base de contribuyentes, que hicieron a los contribuyentes cautivos, nos volvieron a atacar. Y yo voy a pagar lo mismo que el hombre más rico del mundo, que en ese entonces era Slim, ¿no? Entonces, oye, no cuadra. Pues sin ese dinero no podría vivir el país y no sé qué tanto se defendía. Yo no fui una prensa a favor de ellos. Me preguntaste en su momento hace rato, ¿yo era amigo de ellos? No. Yo me reuní 2 veces en Petróleos Mexicanos con Emilio Lozoya. La primera vez me dijo, a ver, o sea, ¿tú crees que yo necesito pedirle dinero a la gente para que se reúna conmigo si yo tengo un Picasso en mi casa?
Pues Emilio, yo no sé si necesites o no, pero eso es lo que dice la gente. Y nunca antes en la vida había habido esta parte de percepción de tanta corrupción como la que hubo cuando fue el director general de Pemex, ¿no? Y la siguiente vez que lo vi, le echó la culpa a Luis Videgaray de que todas sus desgracias eran por Luis Videgaray, que no lo dejaba hacer lo que... Y lo que yo entiendo en el camino es que se está negociando la reforma energética y Pedro Joaquín Caldwell, como secretario de Energía, ve que Emilio dice, lo que hay que lograr es que los farm outs yo los decida. Yo digo a quién, cómo y dónde, sin que nadie se meta. Entonces Pedro Joaquín va y le dice al secretario de Hacienda, oye, ¿ya viste esto? Esto no puede pasar. Y ahí es donde viene el rompimiento enorme. Pero le cuesta, como secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 1 año lograr convencer al presidente de correrlo. Hoy en la mañana todavía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volvió a hablar maravillas de Enrique Peña Nieto. No entiendo. Nadie entendemos o sí entendemos o no queremos entender, ¿no? Porque dijo que es que él no se metió en la elección. No, sí se metió, nada más que no en contra de él. Se metió a favor de él. Exacto. ¿Qué diferencias, no? ¿Qué viene para ti en este caso? Ya a veces sabemos que lo único que nos queda cuando la justicia no nos trata como debemos ser tratados, porque eso es para todos, lo único que queda es salir a hacerlo público con voz en cuello, como lo estás haciendo. ¿Qué necesitas de nosotros, tus colegas? Pues porque no estás sola. Muchas gracias. Pero el no estás sola, el verbo tiene que venir acompañado de una acción. Sí, mira. ¿Qué necesitas de nosotros, tus compañeros, tus colegas? ¿Qué viene para mí? No doblarme. No me voy a callar. Te repito, tengo miedo, sí tengo miedo, pero no me van a callar. La prensa, creo que tuvimos 3 momentos. El momento 1 me tratan igual a mí que a todos los 16, que a los 17, salvo uno que otro, y no quiero dar nombres porque entonces luego qué tal si dices unos y que te queda uno. ¿Por qué no los podemos dar? Tenemos. No, porque y si se me pasa uno de que sí me apoyó y que no lo digo, pues se va a sentir, y entonces con justa razón. Entonces, al principio fueron muy poquitos los que dijeron, oye, esto no suma. ¿Quién te trató mal? Déjame decirte, no fue personal, pero me sacaron igual, como si fuera igualito de una delincuente que todos. Salía mi nombre y mi cara igualita que la demás, como si saltándose mis derechos humanos. No te hablaban para pedir réplica. No Cero. De entrada me trataron, ¿no? O sea, todo el mundo puso exactamente lo mismo, ¿no? ¿Quién me trató mal? Y eso me dicen que yo me convertí en Lady Chanel orgánicamente. Antes eran benditas redes sociales y de repente se convirtieron en las malditas redes sociales. Hay alguien en gobierno, en presidencia, que se encarga de mover todo eso, ¿no? Es más, el día que saqué la foto, hubo gente como Genaro Villamil, y eso sí lo puedo decir. De isofacto escribió en Twitter, esa foto es mentira. A lo que le contesté, yo personalmente, ya sé que es reiterativo, pero así lo dije, yo personalmente fui a tomarla. Y cuando empiezan a ver cómo empieza a crecer y empieza a crecer, es cuando se calman. Pero al principio la discusión era si yo, Lourdes Mendoza, había ido a tomar esa foto o que el criminal confeso seguía en la grande, ¿no? El pecado era ir a tomar esa foto, ¿no? Y yo, mira, ese día reté al restaurante, al Hunan y a Claudia Sheinbaum. Enseñen las fotos de cómo yo llegué, cómo llegó él, cómo salí yo y cómo salió él. No lo han hecho ninguno de los dos. Están en deuda. ¿Sabías tú que el señor salió 2 horas y media después de que yo lo saqué? Después de haber tomado las fotos, 2 horas y media. ¿Qué quiere decir? Que no nada más es soberbio, eso ya lo sabemos. Sino que se sentía totalmente impune, protegido. Él no tenía problema. No sabemos si se fue
porque le dijeron esto ya se volvió una bomba o porque ella acababa de cenar y decidió ya irse a su casa a dormir. Eso no lo sabemos. Otra de las cosas que no puedo entender es, ¿sabías que su mamá, mis abogados, tuve que cambiar de abogados, mis abogados iniciales cometieron el error, quiero pensarlo así, imprudencial o por ignorancia, pusieron que Emilio estaba arraigado en su casa y que la confesional de mi juicio tenía que ser en su casa. Y pues no, ¿verdad? Emilio tenía un brazalete. Entonces, no se llevó a cabo esa confesional y es ahí donde cambio yo de abogados porque digo, están defendiendo a Emilio, no me están defendiendo a mí. ¿Sabías tú que su mamá interpuso un amparo para que yo no me presentara en su casa, argumentando que ella sí estaba arraigada, que era una señora de la tercera edad y que con el coronavirus pues yo no podía ir con toda la gente a su casa? ¿Qué miedo te tienen? No, qué desfachatez y qué cinismo. Si su hijo no estaba arraigado, tenía brazalete, ¿por qué mete eso? Ella tiene una hija también. El papá de Lozoya tiene una hija. Y ellos están defendiéndose. Nunca voltearon a verme a mí como mujer sola, que yo tengo una hija, y que su hijo me estaba difamando. Y siguen echándome las contras. Y por eso he dicho una y mil veces, desde ahorita digo, mi seguridad y la de mi hija, cualquier cosa que nos pasen es culpa de Emilio Lozoya y su familia, de las autoridades y sin duda del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque, repito, Lourdes Mendoza, yo no lo metí a la cárcel. Yo pude haber sacado fotos de ti, de Juan, de todo mundo. Si no eres un criminal confeso, no te pasa nada. Si no tienes con la que te pisen, no te pasa nada. Yo no lo metí a la cárcel. Él solito violó lo que él tenía. Es un cinismo total irse a echar un pato Pekín, pero además, velo de esta manera. Su mamá estaba arraigada, está arraigada. Su hermana está huida. Su esposa está en Alemania junto con sus hijos. En mis peores momentos, en los momentos en que me ganaba en qué momento estoy viviendo esto y por qué estoy viviendo esto, decía, bueno, él está peor que yo. Porque no ve a sus hijos, porque sus hijos están fuera. Cuando fui al restaurante y la realidad se topó conmigo, es bien duro. No estaba peor que yo, estaba en la grande. Estaba disfrutando un cumpleaños, echándose un pato en la grande. En un momento regresamos. Este proyecto de emprendimiento que nace con la inquietud de visibilizar a los jóvenes emprendedores y darles cabida en este tipo de encuentros en pro del beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas. No dejen de soñar, no dejen de luchar porque estos sueños se coronen, porque estos sueños se cristalicen, porque estos sueños se concreten. No hay nada que no podamos hacer. Todo lo podemos lograr. Lo que sueñen, lo que aspiren, lo van a lograr.
Estamos de vuelta en la entrevista con Víctor Hugo Arteaga. Pregúntale a mi hija y pregúntame a mí cómo nos ha ido emocionalmente y psicológicamente. Mis abogados piden una prueba pericial, que es lo que se hace en el daño moral, de cuán afectada estoy psicológica y emocionalmente. La perito que lo hace pone el de y dice que tengo una afectación grave. ¿Sabes qué me hicieron ellos? Me recetaron 4 pruebas psicológicas para descubrir que yo mentía, que yo manipulo y que yo antepongo mis principios y mis valores al dinero. Ya demostré que fue al revés. ¿Y sabes qué pasó en mi demanda? No pusieron el peritaje que mandaron las peritos en psicología. ¿Por qué habrá sido? ¿Será porque salió que sí estoy afectada? ¿Será que salió que yo no manipulo, que yo no miento y que yo no me presto a los juegos que él sí se prestó y que se sigue prestando? Además de esa noche en el restaurante, ¿has tenido, después de todo esto, otra vez enfrente a Emilio Lozoya? No me dejó, mi juez Helio Victoria no me dejó ir nunca a las confesionales y la argumentación que me dio es que no me dejaba ir porque eran en la cárcel y era un lugar público. No es la pandemia. Sí, estábamos en la pandemia, entonces que no podía ir, pero ya no me dejaron ir. Pero sí te puedo decir que a mi abogada, en la confesional 1, ya en la cárcel, entró atacándose de risa, le dio a su señoría su certificado médico que decía que pues, estaba malito, se le había subido la presión porque lo dejaron en la cárcel. Fue a principios de diciembre, riéndose. Su señoría, no puedo comparecer no puedo hacer la comparecencia, aquí está. Se voltea y le pinta dedo a mi abogada. ¿Tú crees que el juez no se dio cuenta? Pues no, parece ser que no se dio cuenta. Siguiente comparecencia. Se le trata ya no como un reo, sino como una persona normal. Ya no está esposado, ya no traía el chaleco antibalas, ya era uno más. ¿Esa en qué fecha fue? Principio, en enero. Pero sin tu presencia. Sin mi presencia, a mí no me dejaron nunca ir. ¿Qué pasó en esa segunda comparecencia? O sea, que ya era la tercera mintió, se contradijo, y pues, era tan sencillo como, le compré una bolsa a esta señora, pues se la compramos tal día en tal tienda, aquí está el ticket. En cambio, yo sí pude demostrar que mintió. El dinero no llegó en maletas, llegó a sus cuentas, la tienda no existía y por ende lo demás es historia. Y meterse con mi hija, que tenía en esos años, iba en maternal y primero de kinder, pues si yo sí he demostrado desde el 97 en qué vivo, de ser periodista. Es bien complicado, pero si va a llegar un momento en que lo tengas enfrente, seguro, porque así es. Bueno, lo tuve enfrente ese día. Bueno, después, si lo tuvieras enfrente o cuando lo tengas enfrente, es cuando soy yo. ¿Qué le dirías? Hola, soy Emilio Lozoya. ¿Por qué? Porque puedo. Hasta hoy sigo sin poder dormir. Ya no se me quitó una angustia a la hora de que lo metieron a la cárcel, que era que nos fabricaran un delito a todos los 17 de asociación delictuosa, ¿no? Todo el mundo me decía, pero estás loca, ¿cómo crees que te va a pasar? ¿Cómo creo? Pregúntales a los del CONACYT, ¿no? Pasa. Y entre si son peras o son manzanas, pues me van a meter a un reclusorio. Era un miedo, una angustia, una ansiedad que no te deja dormir, pero que tampoco la tienes muy presente porque tienes que sacar la casa y tienes que salir todos los días a trabajar. Hoy sigo pensando, ¿por qué me hiciste? O sea, ¿por qué? Yo no sabía que me odiabas tanto. O sea, no estoy diciendo que soy una mala periodista, no, ni mucho menos, ni me estoy, o sea, sé el lugar que tengo, pero tampoco era fui como un trofeo del periodismo.
en donde el periodista no sirve para nada a menos de que sea Lord Molécula. Los periodistas de verdad nos servimos y somos cualquiera que nos vendemos por una bolsa. Y es esta denigración también, no nada más de la prensa completa, sino hacia la mujer. ¿Qué más le dirías? No lo sé. No, mira, lo tuve ese día enfrente. Lo único que atendí a decirle es, no estás arraigado, traes brazalete, o sea, ya no me estás viendo la cara, ¿no? O sea, te tienes que presentar en mi juicio. No, ¿por qué? O sea, yo creo que es ¿por qué? ¿Por qué? Creo que sería más fácil si me tuviera enfrente a su mamá, señora, así como usted es mamá, yo soy mamá. Usted sabe que su hijo, yo ya le demostré que su hijo me difamó. ¿Por qué? Al papá lo mismo, el papá sabemos que es el que está tejiendo por atrás, que el que ha abordado todos los acuerdos, ¿no? ¿Por qué permitir que se metieran así conmigo? ¿Qué de lo que publiqué es mentira? Si hubiera sido algo mentira, ya me hubieran demandado en su momento. Y sí, pero ¿sabes qué? Más que qué les diría a ellos, qué le estoy enseñando y qué le estoy diciendo a mi hija. Y eso creo que me llena más de paz. Yo sí le estoy enseñando a mi hija el valor de defender la dignidad, el valor de tener principios y valores. No, eso vale más la pena. Yo siempre le decía, el por favor y gracias nunca están de más. Y eso te enseña todo lo demás. Emilio siempre fue soberbio, fue grosero. Eso es no saber decir por favor y gracias. El despertarte y qué es lo primero que dices, buenos días. Llegas a un lugar y dices, buenas tardes. Es eso, esas tonterías son principios y valores que te dan lealtad, que te dan ética, que te dan el no robar, el no aprovecharte del de junto. Eso vale más todo. Y creo que más que qué le diría a Emilio, le diría, es lo que le estoy enseñando a mi hija, a no rendirse. A toda la gente que como yo tiene miedo porque le han pasado diferentes circunstancias, a los periodistas que están igual que yo, da miedo, sí, cuesta mucho trabajo, sí, te revictimizan una y mil veces, sí. Hagamos y pongamos una semilla para que esto empiece a cambiar, pero no nada más tiene que ser desde el periodismo, tiene que ser desde cómo educamos en nuestras casas, desde cómo vemos las cosas. Un ejemplo que no se me ha olvidado y que no quiero dejar de decirlo en esta entrevista. ¿Te acuerdas cuando pusieron a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gobernatura? La mayoría de las mujeres te decían, eso pasa en Guerrero, son usos y costumbres de Guerrero. Aquí, o sea, aquí cero, hasta que te pasa a ti. ¿No? No estamos entendiendo lo que es el debido proceso, que es lo que yo he defendido. Yo no defiendo a Rosario Robles, yo no ataco a Emilio Lozoya, pero el debido proceso indica que el Rosario Robles no tendría que estar en la cárcel que se presentó. El debido proceso indica que Emilio Lozoya no podría resarcir el daño, porque primero porque se escapó, y dos, porque sus delitos, como lo habíamos leído del código, dicen que no se resarcen. That's it. El debido proceso importa para todos. La revictimización es lo peor que te puede pasar. Parece ser que nadie lo entiende en tribunales. ¿Sabías que en el Tribunal de la Ciudad de México, donde está mi caso y que estoy a días de que me dicten sentencia, me pusieron la primera, la prueba pericial psicológica, la que piden mis abogados, un jueves? Duró 6 horas. Es revictimizarse otra vez. Recordar todo lo que has vivido, cómo lo has vivido, qué te pasó, todo. ¿Sabes que nadie se dio cuenta que la primera prueba pericial que me pusieron de Lozoya era al día siguiente? Nadie se da cuenta, nadie nos cuida a las víctimas. Y esa es la siguiente pregunta, hacia dónde voy. ¿Qué aprendizaje te ha dejado esto como periodista y como mujer? Lo difícil que es, yo no había entendido lo difícil que es accesar a la justicia, qué aprendizaje me ha dejado, el valor de la verdad, la resiliencia que tengo como mujer, como madre,
que mis principios y mis valores y la mujer en la que me he convertido y que creo estar educando a mi hija, vale todo. Y vale todo dar la batalla por un mejor país, por tener una mejor prensa, por tener un México mucho más democrático. Yo no entendía esta parte de la democracia. Yo no entendía cuando muchas de mis amigas me decían, oye, es que hay que hablar de que las cuotas y 6 mujeres para candidatas a gobernadoras. Y yo volteaba y decía, no. Hoy entiendo cómo nos borraron y cómo si las mujeres, si no nos damos la mano y si la prensa no nos damos la mano, no es el de allá, no es el que cubre la nota roja. Todos somos uno y todos somos este país y todos tenemos obligaciones. Así como derechos, también tenemos obligaciones de poner una plantita, una semilla. A partir de lo que te está pasando, ¿qué podemos hacer para realmente dejar un legado? Porque la ley sobre... Eso. Es una vacilada. Eso, de entrada, exhibir que Lozoya no puede salir a la cárcel. Eso, como la humedad, permearlo. Señor presidente, usted prometió esto, ¿cómo lo va a dejar salir? De ícono de la corrupción a ícono de la impunidad, y no es un tema personal, es un tema de mi país, es un tema de corrupción y de impunidad que los mexicanos estamos hasta acá. ¿Algo más que desees? Darte las gracias. Gracias a ti. Esto fue la entrevista con Víctor Hugo Arteaga. Nos vemos la próxima semana con una charla interesante más.